Comenzar diciéndoles que una disculpa porque no he podido contestarles a las preguntas que me han hecho en Teams. Es que se me han ido acumulando el trabajo y prefiero contestarlos con detenimiento. Si hubiera algo importante, no sé si ahora tiene alguien algún comentario que me haya enviado a Teams y que sea importante, pero les digo sobre las tareas y exámenes, denme chance, todavía no me ha dado tiempo de revisarlo, entonces por eso es que no he querido contestar las preguntas de sus evaluaciones, ¿no? O sea, la calificación que tienen. No se preocupen, yo voy a eh, revisar con calma todas los mensajes que me enviaron y si hubiera una aclaración, no se preocupen, las voy a contestar a todas. Vamos a continuar donde nos habíamos quedado. Subí unos videos, que son dos videos que eran de realidad del anterior semestre, pero tienen que ver con el tema que vamos a ver ahora, que es la introducción al movimiento de los fluidos. Voy a hacerlo como repaso, el- simplemente así como repaso para iniciar el capítulo que vamos a ver ahora. Nada más permítame un segundo para buscarlo. Bien, ¿nadie tiene preguntas? Se me olvidó el lápiz. Permítame un segundo. Voy a tener que, bueno, creo que como es una presentación, si es necesario, voy a tener que dejar el lápiz en mi cubículo. Pero vamos a continuar donde nos habíamos quedado. Entonces voy a apagar mi cámara, voy a compartir la diapositiva. Bien, ustedes ya la ven completa. Bien, esta primera parte ya la hemos revisado, que es la clasificación de descripción euleriana y lagrangiana, que tenía que ver con cómo describíamos el movimiento del flujo fluido. Esto ya como repaso, porque como tuvimos el periodo de la vacación, aquí tenemos, por ejemplo, la descripción euleriana, donde nos concentramos en una región, que es el volumen de control, que es lo que está en líneas segmentadas. Ese es nuestro objeto de estudio, y ahí en ese volumen de control nosotros planteamos funciones de campo, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, pueden ser funciones de velocidad, presión, etcétera. La descripción lagrangiana, en cambio, trata de seguir partículas individuales, ¿no? Como hemos visto en las clases anteriores. Hemos visto también la definición del campo de velocidades para en sistema cartesiano y en sistema de coordenadas cilíndricas. Esta parte la hemos visto. La clasificación de regímenes. Un régimen permanente es aquel que no cambia en el tiempo, un régimen transitorio es aquel que cambia en el tiempo, y luego el flujo uniforme y el no uniforme. Uniforme es cuando no depende de las variables de campo, en este caso, perdón, de las coordenadas espaciales, y cuando es no uniforme es cuando cambia con las variables espaciales. Vimos la definición de líneas de corriente matemáticamente, luego vimos la definición de tubo de corriente que nos permite agrupar líneas de corriente y con esto construir, por ejemplo, un volumen de control, ¿no? Las fronteras de las líneas de corriente nos permiten conformar un volumen de control. Luego las líneas de trayectoria, líneas de trazado, y habíamos quedado en el teorema de transporte de Reynolds. Este es para los que no vieron el video, bueno, el video trata precisamente del teorema de transporte de Reynolds, que tiene que ver con conectar ecuaciones que van a estar escritas para un sistema en ecuaciones que están escritas para un volumen de control. Muchas de las leyes de la física están descritas para sistemas, entonces necesitamos nosotros convertirlas o tener una expresión que nos permita convertir estas leyes de la física o la mecánica en volúmenes de control. Y para esto utilizamos el teorema de transporte de Reynolds. Es un eslabón, como ustedes ven, es un eslabón entre estas dos cadenas, ¿no? Recordando un poco los sistemas, de este lado tenemos un sistema cerrado, que es lo que vemos generalmente en una descripción lagrangiana. A través de la frontera no atraviesa materia, o sea, tenemos masa constante en un sistema cerrado. En cambio, en un sistema abierto le llamamos volumen de control y es el que usamos en la descripción euleriana. El volumen de control sí permite intercambio a través de sus fronteras de masa, ¿no? Es decir, en ambos sistemas pueden compartir energía, pero en un sistema cerrado, como el caso de un volumen de control,
permite el intercambio de masa, ¿no? Y es lo que usamos nosotros en mecánica de fluidos. Bien, entonces aquí tenemos lo mismo, un sistema que ustedes lo ven al lado derecho, al lado izquierdo de la diapositiva. En un sistema tenemos un entorno que es lo que rodea al sistema. El sistema está definido por su frontera y permite, a través de su frontera, perdón, no permite el intercambio de masa, pero sí puede intercambiar energía. En el caso de un volumen de control, sucede que tenemos lo mismo. Tenemos una frontera que define el volumen de control o sistema cerrado, y tenemos fronteras que pueden ser abiertas, por las cuales puede entrar y salir masa, ¿no? Es la diferencia entre un sistema abierto y un sistema cerrado. Bien, y rápidamente el teorema de transporte de Reynolds, que ya ustedes tal vez ya lo han visto en el video bueno, que está pregrabado. Nosotros tenemos en la física, en la mecánica, propiedades extensivas y intensivas, ¿no? Por ejemplo, propiedades extensivas son la masa, la energía, el momento. Y los podemos expresar en una forma, por ejemplo, si queremos expresar una propiedad extensiva, puede expresarse de esta forma, como la integral sobre todo un volumen de la densidad por la propiedad intensiva por el diferencial de volumen. Ahí me falta aquí la rayita, pero sería, ahí tendría que ser un diferencial de volumen, ¿no? Entonces, la propiedad intensiva, que es eta, es esta letra griega, que parece n, pero es la letra griega eta, es la propiedad extensiva por unidad de masa. Entonces, como se define aquí, eta es n sobre la masa. Entonces, lo que es el teorema de transporte de Reynolds es lo que nos va a relacionar las tasas de cambio. ¿Cómo cambia la propiedad extensiva, n, en el tiempo para un volumen de control? ¿No? Por ejemplo, ejemplos de estas tasas de cambio, por ejemplo, pueden ser la masa, cómo cambia la masa en el tiempo. Y entonces esta va a estar relacionada con una ley de la física, que es la ley de conservación de la masa. Entonces, la ley de conservación de la masa establece cómo cambia la masa en el tiempo. Otra ley de la física que conocemos es la segunda ley de Newton, y esta establece que la tasa de cambio del momento es igual a la suma o la resultante de fuerzas que está actuando sobre este sistema, que es lo que vemos aquí. Recuerden que la ley de Newton se puede escribir, nosotros estamos muy acostumbrados a ver la ley de Newton como fuerza es igual a masa por aceleración, pero recuerden que déjenme ver si puedo activar voy a ver si puedo activar voy a poner aquí, nosotros estamos acostumbrados a ver fuerza es igual a masa por aceleración, pero la aceleración es la derivada, perdón, sí, me salí de gracias. Vamos por compartir nuevamente. Bien, lo que les comentaba, que la segunda ley de Newton, que es el párrafo que vemos hasta abajo, nosotros lo conocemos como la segunda ley de Newton es fuerza es igual a masa por aceleración, pero la aceleración puede escribirse como la derivada respecto del tiempo de la velocidad, de la masa por la velocidad, de la velocidad, perdón, de la velocidad. Y la masa, bueno, se podría escribir esta expresión, se podría escribir la fuerza es igual a la derivada respecto del tiempo de la masa por la velocidad. Y la masa por velocidad es el momentum. Entonces, la segunda ley de Newton se puede escribir como la tasa de cambio del momentum es igual a las fuerzas resultantes actuando en un sistema. Hay otras 5 leyes, o en realidad se pueden englobar en 5 leyes. La primera sería la conservación de la masa. La segunda sería la conservación del momentum, la conservación del momentum angular, la conservación de la energía y la segunda ley de la termodinámica, la segunda ley de la termodinámica, que está relacionada con la entropía, ¿no? Bien, entonces cuando manejamos nosotros cada una de estas leyes vamos a tener propiedades extensivas. Por ejemplo, en el caso de la masa, la propiedad extensiva es propiamente la masa. Por tanto, su propiedad intensiva, o sea, la masa por unidad de masa, es igual a 1. Por eso eta en esta primera
fila es 1. En el caso del momento o momentum, la propiedad extensiva es un vector, es el momentum, y su propiedad intensiva es la velocidad. Noten que lo que les decía, el momentum, que es P, es igual a la masa por la velocidad. Y si nosotros escribimos por unidad de masa, entonces nos va a quedar que la propiedad eta es la velocidad. Y así lo mismo para el momento angular, la energía y la entropía. Entonces, siempre vamos a poder nosotros referirnos a la propiedad extensiva como n, que va a ser igual a la integral de la densidad por la propiedad intensiva por el diferencial de volumen. ¿Está bien? Como se ve aquí en esta integral. Es una integral de volumen. Y esto es lo que hace el teorema de transporte de Reynolds. Primero, lo que hace es, bueno, definir en un campo vectorial, por ejemplo, puede ser un campo de velocidades, que es las líneas azules que vemos aquí. Seleccionamos una región que es nuestro volumen de control. Entonces, la región que está en color gris aquí, lo que se ve aquí en color gris, es nuestro volumen de control en el instante t sub 0. Entonces, luego de un instante t sub 1, o digo t sub 0 más delta t, que es este instante, un instante delta t después, el volumen de control no se mueve. El volumen de control es la línea segmentada que vemos aquí. El volumen de control entonces permanece constante porque es la región que estamos observando, pero la masa, o sea, si quieren, entonces el sistema se está moviendo con el campo de velocidades, entonces lo que vemos en la región gris en el instante t sub 0 más delta t se ha desplazado. Bien, entonces lo que nosotros queremos saber es cómo cambia una determinada propiedad en el tiempo para el volumen de control, ¿no? Entonces lo que hacemos es nosotros utilizar aquí. Bueno, aquí vamos a ver que podemos generar las diferentes regiones, ¿no? Que dividir esta en el instante t sub 0 más delta t, tener tres regiones, la región 1, la región 2 y la región 3. Entonces, para la deducción va a ser importante, por ejemplo, si queremos el volumen de control es la región 1 más la región 2. Y si queremos el sistema, va a ser la región 2 más la región 3, ¿no? Entonces, la unión de estas dos regiones nos da el sistema, la región 1 más la región 2 me da el volumen de control. Entonces, si yo quiero determinar la tasa de cambio, o si quieren ustedes cómo cambia una propiedad en el tiempo, lo que hago es recurrir a la definición de la derivada en el cálculo. La derivada de n respecto del tiempo para un sistema va a ser igual al límite cuando delta t tiende a 0 de la propiedad n en el instante t más delta t menos la propiedad n en el instante t sub 0 sobre delta t, ¿no? Esa es la definición clásica de la derivada. ¿A qué es igual la propiedad n en el instante t sub 0? En el instante t sub 0 es la propiedad que teníamos en el volumen de control, entonces corresponde a la propiedad n en el instante t sub 0 que corresponde al volumen de control, ¿no? Es decir, es la propiedad en esta región. Esto que estoy marcando ahorita en color rojo, en línea segmentada, y que está en color rojo ahorita, es el volumen de control. Entonces, la propiedad n en el instante t sub 0 corresponde a la propiedad n en el volumen de control. En el caso de la propiedad n en el instante t sub 0 más delta t, que es la que corresponde a este valor, corresponde a la región gris, la estoy marcando ahorita en color rojo, es esta. Y es la suma de las regiones 2 y 3. Y entonces la región 2 y 3 la podemos también escribir como, noten que la región 2, esta que está aquí, se puede escribir como la propiedad en el volumen de control, tiene ustedes la línea segmentada, menos la región 1. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Entonces, bien, con ayuda de esto, vamos a construir entonces este límite. Entonces, haciendo las sustituciones, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Tenemos que la derivada de la propiedad n respecto del tiempo va a ser el límite cuando delta t tiende a 0, haciendo las sustituciones. Esta es la propiedad n en el instante t sub 0 más delta t, menos la propiedad n en el instante t sub 0. Y noten que podemos reagrupar este límite y sabemos que el límite de una
suma es igual a la suma de límites. Entonces, este límite lo podemos dividir en tres límites, ¿no? El límite 1, el límite 2 y el límite 3. Entonces, estos tres límites los vamos a evaluar por separado. Vamos a concentrarnos primero en el límite 1. Noten que el límite 1 dice, agrupando, es la propiedad n en el volumen de control, menos la propiedad, bueno, en el instante t más delta t, menos la propiedad n en el volumen de control en el instante t sub 0, que es lo que vemos aquí, que es básicamente cómo cambia la propiedad n en el tiempo. Entonces, podemos utilizar aquí, es la derivada parcial de n respecto del tiempo, ¿no? ¿Y a qué es igual n? Sabemos que n se puede expresar como la integral, y en este caso es una integral de volumen, de la propiedad intensiva eta por la densidad por el diferencial de volumen. Ahí le falta la rayita, ese es un diferencial de volumen, y es el primer término. Entonces, el primer término de este límite es prácticamente este, ¿no? Que nos está diciendo que es la variación en el tiempo de un integral de volumen, ¿no? En este caso, el integral es sobre el volumen de control. CB para nosotros va a ser el volumen de control. Bien, vamos a calcular ahora los siguientes dos términos, es decir, nos vamos a concentrar en el término 2 y 3, ¿no? El segundo término. Primero partimos de este término. Es el límite cuando delta t tiende a 0 de la región 3 en el instante t sub 0 más delta t sobre delta t. Noten, permítanme un segundo, aquí. ¿A qué es igual la región 3? Noten, es esta región que la voy a marcar aquí. Es la región que está ahí sombrecida en color verde. Y esta región la podemos obtener tomando en cuenta la cantidad de masa que ha salido por la superficie de control 3. Noten, esta es la superficie de control 3. Entonces, si tenemos que en un determinado diferencial de áreas, o sea, vamos a seleccionar una pequeña región. Esa pequeña región está aquí, la estamos viendo un poco más grande aquí. Es un pequeño cilindro donde tenemos un diferencial de área, que es este. En ese punto tenemos una velocidad v, en un punto de este elemento diferencial de área. Y el vector velocidad forma un ángulo alfa con el diferencial de área. Y por tanto, nosotros podemos calcular, por ejemplo, la longitud de este cilindro. Si tomamos en cuenta que en el instante t más delta t, el cilindro o sea, la otra frontera va a ser esta. Entonces, el volumen de la región 3 la podemos calcular con la longitud, que en este caso va a ser velocidad por delta t, y el diferencial de volumen va a ser entonces la longitud, que es delta L, por el diferencial de A por el coseno de alfa, y entonces nos da un diferencial de volumen. Esto se puede expresar como el producto vectorial del vector delta L por el vector diferencial de área. Entonces aquí lo que estamos viendo es un diferencial de volumen, ¿no? Que es este. Este diferencial de volumen corresponde al volumen de este cilindro. Entonces, si yo integro sobre toda el área, en este caso, sobre toda la frontera, sobre toda esta frontera que estoy marcándolo aquí, que es la frontera de control 3, que es esta de aquí, puedo yo expresar la propiedad n para el instante t sub 0 más delta t como la integral de superficie a lo largo de toda la frontera. La frontera es esta superficie, se ve aquí, de el diferencial de volumen. Y noten que el diferencial de volumen está aquí, aquí. Es B, que en este caso B por el diferencial de área, es ese producto vectorial, vemos que es, déjenme ver, la velocidad por el diferencial de área por la propiedad intensiva eta por la densidad. Reescribiendo esto, noten que aquí el delta t aparece en el numerador y en el denominador y se pueden eliminar, y por tanto nos queda esta integral de superficie. Entonces, este es una integral que ocurre sobre esta región. Déjenme ponerlo. Sí voy a traer el plumón, creo, porque es esta región. Esta región que acabo de marcarla es la región, o si quieren, superficie de control 3, ¿no?
Es esta de aquí. Entonces, noten, el segundo término entonces es una integral de superficie. Lo mismo vamos a hacer con el término 1. El término 1 va a ser lo mismo, exactamente lo que vamos a hacer es calcular el cambio de la propiedad extensiva n en la región 1. Pasamos a la siguiente diapositiva. De esta parte no hay preguntas. Vamos a pasar aquí, por aquí. Siguiente diapositiva. Bien, haciendo un análisis similar para la subregión 1. Noten, si integramos, bueno, en este caso vamos a calcular el límite de la propiedad n al instante t más delta t sobre delta t. Esto va a ser igual a la integral sobre la región, sobre la frontera CS1. La frontera CS1 es esta frontera. Voy a ponerla con otro color. Esta frontera. Esta que se ve aquí. Y noten, tiene un signo negativo. Este signo negativo tiene que ver porque el sentido de la dirección del vector unitario normal del diferencial de área tiene sentido contrario a la dirección del vector velocidad. Entonces, el signo negativo tiene que ver por el sentido contrario de los dos vectores. En realidad son dos vectores, forman un ángulo, pero tienen sentidos contrarios cuando hacemos el producto escalar. Bien, entonces el signo cambia por el producto escalar del vector normal con el vector velocidad. Y ya tenemos las tres, entonces tenemos los tres términos, es decir, los tres límites. Este sería el primer límite, el término 1, que noten que es un integral de volumen. Este integral de volumen quiere decir que estamos integrando sobre todo el volumen de control. El volumen de control es, perdón, que borro aquí, es lo que vemos en línea segmentada, ¿no? Este es el volumen de control. El segundo término corresponde a una integral de superficie, perdón, de frontera, una integral sí, de superficie. Está integrado a través de la superficie de control 3, que es esta región. Esto, es aquí. No, que no traigo el plumón ahorita. Más la integral sobre la superficie de control 1, que es lo que voy a cerrar de esta parte aquí. Entonces noten, perdón, me equivoqué aquí. Esta, que se ve aquí. Entonces noten, si unimos los dos últimos términos, las dos integrales de superficie, o integrales de área, de superficie, entonces ambas integrales se pueden sumar y tendríamos una integral única sobre toda la superficie de control, ¿no? La superficie de control entonces sería, voy a poner aquí en color rojo, toda esta región, que es la frontera del volumen de control. Bien, entonces a esta última expresión que vemos en un recuadro en color azul, le llamamos el teorema de transporte de Reynolds y tiene que ver con la tasa de cambio de una propiedad n en el tiempo. Entonces noten, nos está diciendo la propiedad n cambia en el tiempo de la siguiente forma. Va a ser igual a la tasa de cambio en el tiempo o la derivada respecto de t de la integral de volumen, o sea, sobre todo el volumen de control, de la propiedad intensiva por la densidad por el diferencial de volumen. Esta es una integral de volumen, es decir, se integra sobre todo el volumen de control. Todo lo que está en color verde. Más una integral de superficie, y esto ocurre en la superficie frontera. Más la integral de superficie de la propiedad intensiva eta por la densidad por el producto escalar del vector velocidad por el diferencial de área. Esta es una integral que está ocurriendo a lo largo de todo lo que vemos de en color rojo, que es la superficie frontera, ¿no? Es decir, la superficie que rodea al volumen de control. Bien, entonces este teorema de transporte de Reynolds nos está ya relacionando las dos propiedades, la propiedad extensiva n con la propiedad intensiva eta. Y aparte, esta está definida para el sistema y esta está definida para el volumen de control. El primer término, la primera integral, es sobre el volumen de control, propiamente, y el
la segunda integral es sobre la frontera del volumen de control. Bien, entonces para nosotros, bueno, aquí en la anotación, CB es el volumen de control, CS es la superficie de control o frontera, ¿no? La superficie o área que rodea la superficie del volumen de control. Bien, esta propiedad va a ser bien importante. Les digo, varias leyes de la física, vamos a aplicarles el teorema de transporte de Reynolds para plantear las ecuaciones para mecánica de fluidos. Y una de las primeras va a ser la ley de conservación de la masa. El principio de conservación de la masa establece que la masa de un sistema permanece constante. O sea, matemáticamente, la derivada de m respecto del tiempo debe ser igual a cero, ¿no? Es decir, la masa no cambia en el tiempo. Esto funciona bien para los sistemas cerrados. A m, que es la masa, la podemos definir como la propiedad intensiva eta por el diferencial de masa, pero sabemos que eta para el caso de la masa, por unidad de masa, es igual a 1. Entonces, la eta para nosotros, la propiedad intensiva en este caso, la igualamos a 1. Si aplicamos el teorema de transporte de Reynolds cuando n es igual a la masa y eta es igual a 1, entonces vamos a tener lo siguiente. La derivada de la masa respecto de t es igual a, aquí aplicando el teorema de transporte de Reynolds, es a la tasa de cambio respecto del tiempo, o si quieren derivada respecto del tiempo, de la integral de volumen de la densidad por el diferencial de volumen. Ahí me falta la rayita para el diferencial de volumen, más la integral de superficie de la densidad por el producto vectorial, producto escalar, perdón, de la velocidad por el diferencial del área, ¿no? Si nosotros reescribimos esta expresión y le igualamos a 0, nos va a quedar esta que denominamos nosotros la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad representa, el primer término representa la tasa de cambio de masa dentro del volumen y el segundo término representa la tasa neta de flujo de masa a través de las superficies. Entonces aquí, este primer término, por ejemplo, la única forma de que cambie la masa dentro del volumen de control es de que adentro tengamos o fuentes o sumideros. Y en el segundo caso es la cantidad de masa que está entrando o saliendo a través de sus fronteras. ¿Está bien? ¿No hay preguntas hasta aquí? Bien. Bien, aquí estoy como repaso. Noten que podemos reescribir esto, podemos separar ambos términos. La ecuación de continuidad entonces va a ser del lado izquierdo tenemos la tasa de incremento o decremento de masa en el volumen de control. Debe ser igual a el flujo neto de masa que entra o sale del volumen de control. Aquí hay que tomar en cuenta que este es un producto escalar y que se debe tomar en cuenta el signo. El signo es importante porque cuando el vector velocidad tiene el mismo sentido que el vector diferencial de área, entonces va a ser positivo, ¿no? Entonces es positivo cuando se tiene flujo de salida y negativo cuando se tiene flujo de entrada. Entonces, cuando tenemos sentidos contrarios, como les decía, si el vector unitario normal del diferencial de área está saliendo y el vector velocidad está entrando, va a cambiar el signo a negativo. Y puede ser cero cuando tenemos un ángulo de 90 grados, ¿no? Cuando tenemos un ángulo de 90 grados, quiere decir de que hay velocidad, pero esa velocidad no tiene la dirección perpendicular al vector unitario normal en ese punto y por tanto no está saliendo flujo másico por ese punto. Bien, aquí tenemos la ecuación de continuidad cuando la densidad es constante, es decir, no depende de las variables espaciales ni del tiempo, el fluido es incompresible y se tiene esta expresión, ¿no? Entonces noten que aquí, como la densidad es constante, sale de la integral aquí y tenemos una integral del diferencial de volumen que pues, se convierte prácticamente en el volumen, ¿no? Entonces podemos escribir la expresión, la densidad por la variación del volumen en el tiempo más la integral que es la integral de superficie, ¿no? Para el volumen de control no deformable, B es constante, entonces la tasa de cambio del volumen de control en el tiempo es igual a 0 y por tanto la
ecuación de continuidad se simplifica de esta forma. Entonces, esta es la forma integral de la ecuación de control cuando el volumen de control es fijo, es decir, cuando no se deforma. Noten que es una integral de superficie, o sea que hay que integrar sobre toda la superficie. Y esta es una de las formas más comunes que vamos a utilizar de la ecuación de continuidad. Tiene diferentes formas, vamos a irlas viendo a detalle. Aquí, por ejemplo, la tenemos como ecuación de continuidad en forma integral y establece que para un flujo permanente los flujos de masa que entran y salen del volumen de control deben equilibrarse, ¿no? Exactamente. Con esta expresión también podemos utilizar la definición ahora del flujo másico. El flujo másico lo vamos a definir como precisamente esta integral. Es la integral a lo largo de una superficie de la densidad por el producto escalar de la velocidad por el diferencial del área. Entonces, esta es la definición de flujo másico que vamos a utilizar en su forma integral. Afortunadamente, por las regiones que tenemos en nuestros volúmenes de control, podemos trabajar no con la velocidad, sino que podemos asumir que la velocidad es promedio, entonces la velocidad que está saliendo o entrando por una región de nuestro volumen de control es una velocidad promedio. Entonces, si definimos la velocidad promedio como una velocidad constante a lo largo de la superficie, entonces esta expresión se puede simplificar. Si la velocidad es promedio, es una constante, sale de la integral, la densidad también sale de la integral, tenemos la integral de superficie por el diferencial del área, sobre el diferencial del área, es el área. Entonces la expresión se convierte en simplemente esta expresión que es el flujo másico es la densidad por la velocidad promedio por el área. El flujo másico va a tener unidades de kilogramo sobre metro cúbico en el sistema internacional y slug sobre pie cúbico en el sistema inglés. Bien, también podemos definir ahora, ya con la definición del flujo másico, también el caudal o flujo volumétrico. Y en este caso, aquí, aunque no está escrito, el caudal es básicamente el flujo másico por unidad de volumen. Perdón, por unidad de masa. Perdón, ¿cómo estamos? Déjame verla. Sería por unidad de densidad, ¿no? Aquí, si pasamos a dividir la densidad, nos va a quedar velocidad por área, entonces el caudal o flujo volumétrico se va a definir únicamente como, perdón, estoy haciendo, sí está bien así, entonces esta es la definición, ¿no? La que vemos aquí en la forma integral, que es el producto escalar del vector velocidad por el vector diferencial de área, o también si quieren por el vector unitario normal por el diferencial del área. Y en el caso del caudal o flujo volumétrico, únicamente tenemos unidades de volumen por unidad de tiempo, ¿no? Que es metro cúbico sobre segundo o pie cúbico sobre segundo. A en este caso es el área de la superficie de control y está en metros cuadrados o pie cuadrado, ¿no? Dependiendo el sistema de unidades. Aquí la velocidad promedio también podemos definirla con ayuda del caudal. Eh, la velocidad promedio se puede definir como el caudal sobre el área, y en este caso, si utilizamos la integral, también podemos hacer eh, la integral de superficie del producto escalar de la velocidad por el diferencial de área sobre el área, ¿no? Esta es la definición de la velocidad promedio. En muchos de los problemas vamos a utilizar velocidades promedio, entonces vamos a omitir en adelante a veces cuando no se especifique que la velocidad va a ser velocidades promedio. Y entonces los cálculos se van a simplificar y va a haber muchos casos en los cuales podemos asumir de que la velocidad es una velocidad promedio. Si utilizamos velocidades promedio, podemos escribir también la ecuación de continuidad de esta forma. Esta es la ecuación de continuidad a través de diferentes superficies de control y podemos hacer igual a la sumatoria de flujos másicos a la entrada es igual a la sumatoria de flujos másicos a la salida, ¿no? Entonces aquí cada uno de los flujos másicos es densidad por velocidad por el área, donde la velocidad B es una velocidad promedio. Y es obviamente velocidad promedio normal a la superficie de control. De la misma forma, o sea, otra forma de representarlo, si tenemos solamente una entrada y una salida, esta es una forma así muy común de
describir el flujo másico. Bien, no sé si tienen preguntas. Esta parte, ¿no? Bien, entonces, el flujo másico entonces va a ser densidad 1 por velocidad 1 por área 1 es igual a densidad 2 por velocidad 2 por área 2. Lo más común es de que la densidad permanezca constante en el caso de los fluidos incompresibles. Entonces, la densidad es por lo general constante y se puede simplificar de la ecuación. Entonces, la ecuación más común es esta, cuando tenemos flujo incompresible. La definición de flujo incompresible, no sé si la vimos en la primera parte, pero los flujos que tengan una velocidad menor a, bueno, en este caso, vamos a definir el número de Mach. El número de Mach es igual a la velocidad del flujo sobre la velocidad del sonido. Permítame un segundo, voy a hacer una pequeña pausa porque sí voy a traer el plumón para escribir mejor. Permítame una pausa, también estoy en línea. Hasta permítame, voy a regresar unos minutos, una pausa. Sí, es que está complicado así escribir. Nada más voy a escribir y traigo el plumón. Es que, ahí. Me quedé en caudal y me ponía mano de tenía que pasar. Yo no lo sé, ¿verdad? Yo me enteré. No, 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 más de... Muy bien, jóvenes, vamos a continuar. Les decía, cuando un flujo es incompresible, ocurren dos veces, ¿no? Cuando tenemos un fluido que realmente tiene una compresibilidad muy alta, por ejemplo, líquidos, o puede también suceder cuando tenemos gases, pero la condición es de que el número de Mach, que se define como la relación de la velocidad del flujo sobre la velocidad del sonido en el medio, en este caso, por ejemplo, que es aire, es la velocidad del sonido en el aire. Este número de Mach debe ser menor a 0.3 para que sea un flujo incompresible. Entonces,
Cuando el flujo es incompresible podemos utilizar esta expresión, ¿no? Que es un poco mucho más sencilla, que es simplemente la velocidad por el área, ¿no? Que permanece constante. Bien. Permítame una pausa en lo que tomo un poco de aire. Bien, otro concepto importante es la derivada sustancial. Y esta tiene que ver con cómo obtenemos derivadas para volúmenes de control, o sea, para propiedades en un volumen de control. De la misma forma que el teorema de transporte de Reynolds nos permite pasar de los sistemas termodinámicos a volúmenes de control, es necesario pasar de las consideraciones del sistema termodinámico macroscópico a las relaciones diferenciales de las propiedades del campo, es decir, obtener ecuaciones diferenciales del campo. Bien, las propiedades del campo más importantes son la densidad, la velocidad, la presión y la temperatura, que ahora se convierten en variables dependientes, siendo las variables independientes las coordenadas X, Y y Z y el tiempo. Siempre vamos a tener coordenadas espaciales y una variable temporal, ¿no? Son variables espaciales y la variable temporal. Entonces, las ecuaciones diferenciales del campo ahora contienen estas variables dependientes e independientes y expresan leyes básicas de la física. En el caso de los sistemas, pues no hay problema. Ahí, por ejemplo, en el caso que vemos al lado izquierdo, tenemos un sistema, que es una esfera sólida. Cuando queremos derivar, simplemente hacemos la derivada de la propiedad n respecto del tiempo para obtener la tasa de cambio, ¿no?, de esta propiedad. En cambio, en un fluido, sí tenemos que considerar de que en el punto de vista euleriano, lo que hacemos es manejamos un volumen de control, que es una región de estudio, y lo que se está moviendo puede ser una cantidad de masa, ¿no?, que en este caso es un sistema, ¿no? Y vemos cómo cambia la masa o cómo atraviesa la masa a nuestro volumen de control. Bien, la notación adoptada en mecánica de fluidos para considerar una tasa de cambio en un punto utiliza derivada parcial respecto del tiempo, mientras que la tasa de cambio observada mientras se sigue el sistema de fluido en el sentido termodinámico, usamos derivada respecto del tiempo para un sistema termodinámico y la notación se convierte en derivadas mayúsculas, la derivada mayúscula de t respecto del tiempo para el caso de una derivada sustancial. Entonces vamos a tener aquí, por lo tanto, la derivada de la densidad respecto del tiempo es la tasa de cambio de la densidad en un punto y desaparece para un flujo permanente. En cambio, el término en mayúsculas, derivada de densidad respecto del tiempo, es la tasa de cambio de la densidad de un sistema termodinámico. Esta tasa no necesariamente es cero para flujos independientes del tiempo. Vamos a verlo con un poco más de detalle. Consideremos una partícula de fluido que se mueve con una velocidad v. En este caso, este es el campo de velocidad. Si para una partícula dada, supongamos que la velocidad v en ese punto sea la componente u en la dirección y, v en la dirección j, w en la dirección k. Y necesitamos o deseamos determinar el cambio de una propiedad intensiva, por ejemplo, eta. Eta es una propiedad que es función de las variables espaciales, que es x, y, z, y de la variable temporal. Entonces, el cambio de la propiedad eta con el tiempo y la posición se va a expresar de esta forma. El diferencial de eta es igual a la derivada parcial de eta respecto del tiempo por el diferencial de tiempo, más la derivada de eta respecto de x por el diferencial de x, más la derivada de eta por el diferencial de y, respecto del diferencial de y por el diferencial de y, ¿no?, más la derivada parcial de eta respecto de z por el diferencial de z. Y cuando queremos calcular la tasa de cambio de eta con el tiempo, entonces derivamos esta expresión respecto del tiempo. Y noten, si derivamos eta respecto del tiempo, vamos a tener esta expresión. Noten, derivando término a término, el primer término se convierte en derivada de eta respecto del tiempo. El segundo término es la derivada de eta respecto de x, y aquí tenemos que agregar por la derivada de x respecto del tiempo. Y así sucesivamente para el siguiente término es más la derivada de
eta respecto de y por el diferencial de y por respecto del tiempo, más la derivada de eta respecto de z por el diferencial de z respecto de t, ¿no? Noten que estos términos, este, representan las componentes de velocidad. Primero representa la componente de velocidad u, el siguiente la componente de velocidad b, y el último la componente de velocidad w. Entonces, reescribiendo, entonces este término ahora, el término dx dt es la tasa de cambio en la coordenada x de la partícula y es por lo tanto igual a la velocidad, ¿no? En este caso a las componentes de velocidad u, b y w. Y esto va a conducir entonces a la definición de la derivada sustancial, es decir, la derivada mientras se sigue a un fluido en movimiento. Entonces, cuando expresamos ya así en forma de la derivada sustancial, utilizamos letras mayúsculas, entonces D mayúscula va a ser ahora derivada sustancial de eta respecto del tiempo, es igual a la derivada de eta respecto del tiempo más la componente de velocidad u por la derivada de eta respecto de x más la componente de velocidad b por la derivada de eta respecto de y más la componente de velocidad w por la derivada de eta respecto de z. Y esta es entonces para nosotros la forma de derivar. Es decir, cuando estamos derivando en un punto de vista euleriano, sí tenemos que considerar tomar en cuenta de que estamos siguiendo, estamos calculando la tasa de cambio de una determinada propiedad, pero de un flujo que se está moviendo, ¿no? en el volumen de control. Esta expresión se puede escribir en una forma más condensada, una notación, utilizando la notación vectorial. Noten que los últimos tres términos se pueden escribir como el producto escalar de la velocidad por el gradiente de eta. Bueno, aquí este caso en caso de un fluido estático es cuando, sería más bien cuando no depende de las variables espaciales. Este término sería cero, y entonces nos queda que la derivada sustancial es únicamente el primer término. Para un flujo permanente, en cambio, la derivada de eta respecto del tiempo es igual, noten que aquí en este caso, para el flujo permanente no hay un cambio respecto del tiempo, entonces este término se hace cero, y por tanto corresponde al segundo término, si quieren, a los términos que dependen de las variables espaciales, ¿no? Entonces, esta es la forma correcta de derivar cuando queremos derivar una propiedad en un campo ya sea vectorial o escalar, ¿no? Noten que aquí esta derivada sustancial es para una propiedad escalar. La expresión que viene a continuación es cuando tenemos una derivada de una cantidad vectorial. La derivada sustancial para una cantidad vectorial está dada en esta forma. La vemos aquí. Donde el término entre paréntesis es un operador, es la velocidad, escalarmente el operador nabla, y este se debe realizar este producto escalar antes de operar sobre el vector A, ¿no? En este caso la cantidad vectorial es el vector A. Comúnmente A lo más común es que sea la velocidad, ¿no? Entonces cuando queremos calcular, por ejemplo, la aceleración, lo que hacemos es sustituimos el vector A, va a ser ahora la velocidad. Entonces, en este caso, se tiene la derivada sustancial del vector velocidad de una partícula en la forma vectorial, tenemos esta expresión. Esta es ya una expresión desarrollada de este operador sobre el vector velocidad. Si hacemos operaciones en coordenadas cartesianas, nos va a llevar a esta expresión. Entonces, la derivada de la velocidad, en su forma de aplicable a un volumen de control, tiene esta forma. La derivada del vector velocidad respecto del tiempo, es la derivada sustancial de la velocidad respecto del tiempo, tiene dos componentes. Una primera componente que se llama la aceleración local y los tres términos siguientes que se denominan la aceleración convectiva. Entonces, esto es aplicando la derivada sustancial del vector velocidad. Y esto va a ser importante porque cuando queremos calcular la aceleración, noten que la derivada de la velocidad respecto del tiempo es la aceleración, y calcular la aceleración en un campo vectorial, como en el caso del punto de vista euleriano, cuando tenemos unas variables de campo, en este caso la velocidad, están conformadas por estas dos componentes, ¿no? Bien, vamos a ver entonces ahora
aceleración de una partícula de fluido en un campo de velocidades. En este caso, lo que buscamos es calcular el vector A, que es el vector aceleración. Bueno, obviamente el vector aceleración no es únicamente cómo cambia la velocidad en el tiempo, sino que también la velocidad depende de las variables espaciales, entonces tenemos que aplicar el concepto de la derivada sustancial, ¿no? Entonces, vamos a imaginarnos que tenemos un campo, en este caso un campo de velocidades, y queremos calcular el vector de velocidad para una partícula que se mueve a lo largo de, bueno, una línea de corriente, como vemos aquí. Entonces, esa es una trayectoria de la partícula, ¿no? Esa es la partícula en el instante t y esa es la partícula en el instante t más delta t. Entonces, dado que la velocidad es una función de las variables x, y, z y la variable temporal, se desea encontrar la aceleración de una partícula fluida. El cálculo de la aceleración de una partícula de fluido en un campo de velocidades requiere de la derivada especial, que es la derivada sustancial. Entonces, expresándolo con la expresión de la derivada sustancial, la derivada de b respecto de t es la derivada de b respecto del tiempo más estos tres términos que les digo que son la componente de velocidad u por la derivada de b respecto de x más b por la derivada de b respecto de y más la componente w por la derivada de b respecto de z. Estos tres términos se les denomina la aceleración convectiva y son la aceleración que depende de la posición. En cambio, el primer término se le denomina la aceleración local y este sí depende únicamente del tiempo. Entonces a la suma, o sea, a la aceleración, a la suma de estas dos aceleraciones se le llama aceleración total de la partícula. Y es la aceleración que estamos buscando, ¿no? En este caso va a ser la que vamos a utilizar cuando, por ejemplo, utilicemos en la deducción de la ecuación de Bernoulli. Bien, voy a compartir la segunda parte de la diapositiva. Bien, aquí volviendo a donde nos habíamos quedado, ¿no? La aceleración de una partícula de fluido en un campo de velocidades, utilizando la definición de la derivada sustancial, está conformada por dos componentes, la aceleración local y la aceleración convectiva. Si, por ejemplo, el flujo fuera bidimensional, quiere decir que solamente se mueven dos coordenadas espaciales, x y la variable temporal, entonces la aceleración, por ejemplo, sería esta expresión, ¿no? Esta es la primera parte, es la aceleración local y esta es la aceleración convectiva. Cuando el flujo es unidimensional, pues obviamente tenemos la aceleración local y la aceleración convectiva, ¿no? Que en este caso solamente depende de la dirección x. Otra forma de representarla, la aceleración de una partícula, por ejemplo, a lo largo de una línea de corriente, es expresar de esta forma. La velocidad es una función de las variables espaciales s y de la variable temporal t. Entonces podemos escribir como la derivada de b respecto de t como la derivada parcial de b respecto del tiempo más la velocidad por la derivada de b respecto de la variable espacial s, ¿no? Entonces, noten, observen que si el flujo es estacionario, o sea que si no cambia en el tiempo, el primer término se hace cero. La derivada de b respecto del tiempo es igual a cero. Y por tanto, la aceleración tiene únicamente esta expresión, ¿no? Que es la derivada perdón, la aceleración de la partícula es igual a la velocidad por la derivada de la velocidad respecto de la variable s, ¿no? Que en este caso s es la variable de las coordenadas espaciales. Cuando hablamos de una línea de corriente, por ejemplo, S es puede ser la integral, ¿no? Digo, la variable de la posición a lo largo de esta línea de corriente. Bien, no sé si tienen preguntas a esta parte, ¿no? Bien. Ahora vamos a hablar un poco de flujo rotacional e irrotacional, porque aparece mucho en las definiciones cuando veamos la ecuación de Bernoulli. Y este tiene que ver con cómo se deforma el sólido. A diferencia de un fluido, a diferencia de un sólido, que cuando se mueve únicamente permanece con su misma geometría, únicamente cambia la orientación de la partícula, o en este caso del elemento sólido, nosotros podemos agarrar, y si es un sólido, no importa qué tan complejo sea el movimiento,
nosotros supongamos que estamos lanzando imagine que que lanzamos por ejemplo, imagine que lanzamos una varilla, ¿no? La lanzamos y esta varilla en el instante es el instante t sub 0 y moviendo a lo largo del tiempo y así, o sea, igual de la trayectoria que le hayamos dado y se mueve hasta hacer esto, ¿no? Nosotros podemos, este es en el instante t sub 1. Nosotros podemos descomponer el movimiento de un sólido en simplemente traslación y rotación, porque en realidad nosotros podemos agarrar esto y decir, esta varilla se movió aquí, manteniendo su geometría, entonces noten, originalmente estaba aquí y ahora está aquí. Ahí únicamente ha ocurrido traslación. Y ahora hay que rotarla, entonces en este punto la agarramos y la rotamos hasta que tenga la posición que necesitamos, ¿no? Entonces la rotamos y se acomoda. Entonces siempre en un sólido, nada más necesitamos, no importa qué tan complejo sea, se puede descomponer su movimiento en traslación y rotación. Eso lo han debido ver en, en cinemática, en, en en cualquier movimiento de sólidos, simplemente la combinación de ambos movimientos. En cambio, en los fluidos ocurre que un fluido, aparte de trasladarse, o sea, la traslación y la rotación, el fluido sufre una deformación. Y esto es inevitable en los fluidos. Imaginemos que tenemos una partícula de fluido, que es aquí, es un elemento diferencial, que es diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z, que se mueve en el tiempo. Entonces, en el instante t está en esta posición y en el instante t más delta t alcanza esta nueva otra posición. Pero en el caso de un fluido, a la vez de que hay traslación y rotación, el fluido se deforma. Esa es la diferencia de un sólido. Entonces, imaginemos el caso más simple, que el caso fuera un flujo bidimensional, o sea que solamente necesitamos dos variables para representar el flujo. Entonces, originalmente el fluido tenía una forma así como un cuadrado, y en el instante t más delta t se deforma y rota, entonces, y se traslada también, y se mueve a esta posición. Entonces, podemos en un fluido descomponer eh, el movimiento del fluido en traslación, rotación y aparte deformación angular y deformación lineal. Aquí en cada una de estas gráficas podemos ver a qué se refiere cada una, ¿no? En la traslación, por ejemplo, noten, el instante inicial es cuando está aquí en la posición del cuadrado y cuando se mueve al instante t más delta t, tenemos la línea segmentada. En la rotación lo mismo, ¿no? En el instante t estaba horizontal y en el instante t más delta t roto. En la deformación angular es cuando las paredes de la partícula de fluido sufren una distorsión, como esto, ¿no? Estaba completamente a ángulos de 90 grados, se deforma así con una forma de rombo, ¿no? Y lo mismo en la deformación lineal, la partícula sufre un alargamiento o una contracción en las diferentes direcciones. Bien, supongamos ahora que tenemos dos partículas adyacentes que están separadas por una distancia infinitesimal, que es la distancia d sub r. Entonces vamos a movernos desde el punto A hasta el punto B. No, perdón, vamos a definir el vector posición R, que va a ser diferencial de X en la dirección Y, diferencial de Y en la dirección J y diferencial de Z en la dirección K, ¿no? Entonces tenemos aquí, podemos representarlo como este paralelepípedo. Y estos son las posiciones del punto A y el punto B. Eh, Aquí vamos a concentrarnos, por ejemplo, imaginemos que esta es la partícula de fluido. Esta que se ve aquí es la partícula de fluido. Y se va a mover, ¿no? Consideremos que la partícula C, la velocidad v sub c de esta partícula puede expresarse en función de la partícula A. La partícula A va a estar como en el origen. Entonces, la velocidad de la partícula C es igual a la velocidad de A más la derivada de la velocidad, del vector velocidad respecto de X por el diferencial de X. Entonces, esta es la forma de expresar el vector velocidad. B. Si nosotros pasamos el vector velocidad A al otro lado, al lado izquierdo de la ecuación, podemos expresarlo de esta forma, ¿no? Y entonces aquí esto es
La derivada del vector velocidad respecto de x es esta expresión, ¿no?, que vemos aquí. Noten que el vector velocidad tiene componentes en x, en y y en z, ¿no? Y esta es una ecuación vectorial. Aquí lo mismo, ¿no? Es decir, aquí tenemos el vector velocidad c menos el vector velocidad a, es esta expresión que vemos aquí. Y dice, de manera similar pueden calcularse también los movimientos relativos de las partículas D y E. Las partículas D y E son esta y esta que vemos aquí, ¿no? Son los tres movimientos posibles. La componente derivada de B respecto de X por diferencial de X representa la tasa de elongación del segmento AC. Es este. Sí. Una pregunta, ¿sí está correcto la parcial con respecto al parcial de X? ¿Todas? Sí. Vamos a ver. Voy a pasarme una antes porque está aquí, pero en esta. Vamos a borrar esto. Sí, lo que sucede es que, bueno, esta es la velocidad B, ¿no? Así sería aquí. Este vector velocidad B, el vector velocidad B, tiene componentes Bx en la dirección Y, más By en la dirección J, más Bz en la dirección K. Y entonces, cuando estamos derivando la derivada parcial de B respecto de X, tenemos que derivar cada una de estas, es decir, es la derivada de la componente en X respecto de X en la dirección Y, más la derivada parcial de By respecto de X en la dirección J, más la derivada de Bz respecto de X en la dirección K. Y bueno, sería esto, ¿no? Aquí, obviamente, multiplicando cada uno de estos términos por el diferencial de X. Pero sí, pero gracias por la observación. Noten que solamente estamos derivando respecto de la dirección X, nada más. Es decir, estamos viendo cómo cambia bueno, cómo es la variación de la velocidad, del vector velocidad B en la dirección X. Lo mismo se tiene que hacer para las otras dos direcciones, ¿eh? Entonces, es decir, perdón, aquí, para las direcciones Y y Z. Entonces, obviamente, esto es mucho más complejo, pero ahorita estamos solamente concentrándonos en esa dirección. Bien. Aquí lo mismo, ¿no? De manera similar, de manera similar, pueden calcularse los movimientos relativos de las partículas D y E, que corresponden a estos dos puntos. Perdón, permítame un segundo. No traje mi ya. Bien, vamos a continuar. Entonces, tenemos la componente la derivada de Bx respecto de X por el diferencial de X representa la tasa de elongación o contracción del segmento AC. O sea, lo único que hemos hecho con esta expresión es ver cuánto se elonga o se contrae este segmento. Y esa se puede representar también como epsilon XX, ¿no? Que sería esta expresión. Entonces, esta para nosotros va a ser la tasa de deformación en la dirección X. Es decir, si el segmento AC se está elongando o contrayendo, ¿no? Y es tasa de deformación porque aquí tiene un punto, ¿no? Que es la derivada de E respecto de X, ¿no? En este caso sería la derivada de BX respecto de X, perdón. Bien, vamos a acelerar un poco esto. Les digo, lo mismo tendríamos que hacer en las otras dos direcciones, en la dirección X, en la dirección Y y en la dirección Z. Estos tres corresponden a tasas de deformación, de elongación o contracción en las tres direcciones, ¿no? Bien, estamos hablando únicamente de estas deformaciones lineales en las tres direcciones.
Y ahora nos vamos a concentrar en la tasa de deformación angular, es decir, que ya hemos visto la deformación longitudinal, y ahora vamos a concentrarnos en la deformación angular. Y para la deformación angular vamos a tomar en cuenta esto. Vamos a, por ejemplo, déjenme ver, ahora la tasa de deformación se puede obtener de la siguiente forma. Note que la derivada de b respecto de x representa la velocidad angular AC alrededor del eje Z. Esta expresión, este término que está aquí, es la derivada de BY respecto de X, representa velocidad angular alrededor del eje Z. Este es el eje Z, y esta sería nuestra velocidad angular, ¿no? Es decir, algo así. Entonces, de la misma forma, el punto D, esta expresión, que vemos aquí, representa la velocidad angular AD alrededor del eje Z. Entonces, estos dos términos, este que estoy marcándolo aquí y este que está aquí, representan componentes de velocidad angular alrededor del eje Z. Como resultado, tenemos que la tasa promedio de rotación de los segmentos AC y AD, que corresponden, este es AC y AD, alrededor del eje Z, si los tomamos en promedio, van a ser la derivada de BY respecto de X menos la derivada de BX respecto de Y. Estos ambos corresponden al promedio. Y este va a representar, déjenme ver, es el promedio el promedio de la velocidad de rotación, ¿no? Entonces, la tasa de cambio del ángulo CAD, es decir, este es el ángulo CAD, está dada por la expresión, esta es distorsión, o si quieren, tasa de distorsión, que respecto a los ejes X y Y, es igual a... Y déjenme ver, ¿por qué es la hora la suma? Déjenme ver. Es igual a la suma, ¿no? Que en este caso es la derivada de BY respecto de X más la derivada de BX respecto de Y. Déjenme ver ahorita nada más para... Estamos sumando, habíamos tomado en cuenta que este y estos dos términos, sumados, o sea, vectorialmente, noten que uno gira en sentido negativo y el otro en sentido positivo, por eso tienen signos contrarios. Son las rotaciones alrededor del eje Z y están tomados en forma de promedio. Y la tasa de cambio CAD, o sea, la tasa de cambio es cómo cambia este ángulo gamma. El ángulo gamma es el ángulo que forma el ángulo del eje X con el eje Y. O sea, el segmento AC y el segmento AD. Y aquí, esta parte, esta transición entre esto y esto, no lo ubico ahorita, pero la definición es esta. Esta es la tasa de deformación angular. El ángulo gamma es el ángulo que forma el segmento AC con el segmento AD y que va a significar la deformación deformación o distorsión de la partícula de fluido. Esta parte, ¿cómo llegamos de esta parte a esta? Todavía no la encuentro. Se me fue ¿cómo se obtiene la tasa de cambio del ángulo CAD? Pero no nos vamos a quedar aquí. Déjenme revisarlo. Parece que faltaría un paso, pero con esta expresión, o sea, este es el promedio de las rotaciones, ¿no? Respecto del eje Z, que van a permitirnos calcular el ángulo CAD y la tasa de cambio del ángulo CAD es lo que vemos aquí en este recuadro, ¿no? Entonces, noten, esta es la distorsión visto desde arriba, o sea, originalmente estaba así, y luego, hagan de cuenta que este es CAD, luego estos se van a distorsionar, es decir, va a quedar algo así, ¿no? Va a ser C, D, entonces la distorsión de nuestra partícula, y este es el ángulo gamma que se está deformando, ¿no? Entonces, como es en el tiempo, es la tasa de cambio de este ángulo. Entonces, utilizamos el ángulo gamma
porque representa la tasa de deformación angular. Aquí le falta el punto. Bueno, es el gamma punto es la tasa de deformación angular. Lo que hicimos para el eje Z, te tiene que repetir para los otros dos ejes, es decir, hay distorsión en los ejes X y Y, y por tanto vamos a tener 3 traslaciones y 3 rotaciones. Entonces vamos a poderlo definir entonces como una como un tensor de tasa de deformación para el paralelepípedo rectangular. Es decir, si los combinamos los tres, es decir, 3 deformaciones y 3 deformaciones longitudinales y 3 distorsiones angulares, vamos a generar este que va a ser el tensor de tasa de deformación. En la diagonal principal están definidas las elongaciones o contracciones longitudinales, y en los elementos fuera de la diagonal principal están las tasas de deformación angular. Aquí está la expresión, un medio de BY respecto de X menos BX respecto de Y representa para un medio deformable la velocidad angular omega Z del cuerpo rígido alrededor del eje Z. Entonces, el vector velocidad angular tomando los otros componentes de rotación es esta expresión que vemos aquí. Este es el vector velocidad angular. Ya nos quedan como 5 minutos. Entonces, el vector velocidad angular, y aquí es donde aparecen estos términos que les decía que no sé si que ya sabemos cómo se obtienen. Recuerden que en la primera parte obtuvimos solamente para el eje Z y después ya estaban definidos para los otros dos ejes. Entonces nos van a definir el vector velocidad angular. Como el movimiento angular de elementos fluidos es una acción física que no depende de los sistemas coordenados, se ha concebido un operador vectorial conocido como el rotacional, el cual opera sobre un campo vectorial B y da como resultado el doble de la velocidad angular. Entonces, vectorialmente, vamos a definir la velocidad angular es igual a un medio del rotacional del vector velocidad, que se puede escribir vectorialmente como un medio del operador nabla vectorialmente el vector velocidad. Y bien, ahora ya vamos a poder definir, se definen flujos irrotacionales como aquellos en los cuales el vector velocidad angular es igual a 0 en todos los puntos del flujo. Y flujos rotacionales, aquellos en los cuales la velocidad angular es distinto de 0 en algún punto del flujo. Bien, esta última parte es importante. Bueno, me voy a saltar un poquito las diapositivas que siguen para definir cuando un fluido está en un modo de flujo rotacional o irrotacional. Ya nos quedan los 5 últimos minutos. Cuando hablamos de flujo irrotacional, podemos asumir que la partícula se está moviendo manteniendo la misma posición, es decir, no está rotando. En el caso de una partícula que está fluyendo en un flujo rotacional, vemos que la partícula está cambiando su orientación. Entonces, a esto se va a referir cuando nos refiramos a flujo rotacional o irrotacional. Entonces, ya aquí para cerrar, les decía, en el caso de los fluidos, el movimiento es mucho más complejo. A la vez que se traslada, rotan, y a la vez que, bueno, se trasladan y rotan, pero a la vez se deforman en forma lineal y angular. Entonces, esta, por ejemplo, es la deformación lineal y esta es la deformación angular, que para representarla en una partícula de fluido en 3 dimensiones, realmente necesitamos este que es el tensor de deformación. Que noten, es un tensor que quiere decir que está ocurriendo en las 3 direcciones X, Y y Z, y que la diagonal principal nos está indicando las deformaciones longitudinales y los elementos fuera de la diagonal principal, las distorsiones, ¿no? Lo que se está distorsionando el elemento en las 3 direcciones. Bien, vamos a quedar aquí. Esta primera clase ha sido una clase teórica. Esta siempre la doy así porque cuando hablemos luego ya de la deducción de la ecuación de Bernoulli, muchos de los conceptos que hemos visto ahora los vamos a ya asumir de que ya los conocemos. Por ejemplo, la ecuación de Bernoulli va a ser aplicable a flujos irrotacionales, por ejemplo. Entonces, por eso necesito saber a qué se refería con el flujo irrotacional. Bien, no sé si tienen preguntas adicionales, ¿no? Muy bien, pues vamos a quedar aquí. Nos vemos la siguiente clase. Ahí les repito a los que me han enviado mensajes por
por Teams. Les voy a contestar. No he tenido tiempo, pero sí se los voy a contestar y no se preocupen, no me ha dado tiempo de contestarlos, pero en su momento a todos voy a contestar. Bien, para los que están en línea, bueno, también voy a terminar la sesión. Nos vemos la siguiente clase. Buenas tardes, jóvenes. Gracias, profe, igualmente, buena tarde.